Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Esta sesión es pues parte de la Maestría de Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Yo soy Aleida Rueda, soy periodista de ciencia, llevo 20 años dedicada a la comunicación y el periodismo de ciencia, tanto en universidades, en centros de investigación, haciendo comunicación institucional, como periodista de ciencia freelance para varios medios en México y en el extranjero. Y parte de mi labor y de mi pasión, yo diría, es impulsar redes, asociaciones, trabajo colectivo, trabajo colaborativo para fortalecer el periodismo de ciencia, salud y ambiente. Creo fervientemente de que no se puede hacer periodismo en solitario, que en algún momento se hacía, pero creo que ahora ya en las condiciones del mundo están permitiendo y obligando a que las personas que nos dedicamos a hacer periodismo en cualquiera de las fuentes que se trate, podemos enriquecer nuestro trabajo y lograr incluso mejores alternativas laborales a partir de la colaboración y del trabajo en red. Y eso es justo lo que les voy a hablar esta noche. Les voy a hablar un poco de una primera, una introducción sobre cómo entiendo yo el periodismo de ciencia, y también hablaré sobre todo de estos esfuerzos de colaboración, estos esfuerzos en colectivo, ya sea como asociaciones regionales, asociaciones nacionales primero, luego regionales y finalmente mundiales, y de qué forma estas organizaciones pueden fortalecer el periodismo de ciencia y a las personas que nos dedicamos a ello. Entonces, bueno, quiero empezar contándoles sobre por qué importa el periodismo de ciencia. Desde que yo estudiaba periodismo, la verdad es que se escuchaba muy poco, y probablemente para las personas que están ahora estudiando comunicación o periodismo o esta maestría de comunicación periodística, el periodismo de ciencia no suele ser algo pues muy visible, ¿no? No atrae a muchas personas, pero ciertamente es una de las fuentes periodísticas más interesantes, porque si ustedes voltean a ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde, pues yo diría, todos los problemas que nos atraviesan, desde el tráfico aquí en esta ciudad, hasta la crisis hídrica o cambio climático o enfermedades emergentes, hasta problemas de nutrición, obesidad, diabetes, cáncer, ¿no? Y también problemas que tienen que ver con la generación del conocimiento científico, desde cómo se escriben papers hasta de qué forma ese conocimiento llega a la sociedad. Todo está atravesado por reflexiones desde la ciencia, por cuestiones que tienen que ver con un tratamiento periodístico especializado en temas de ciencia. Entonces, importa porque gracias al conocimiento científico, cualquier persona, ciudadanos y ciudadanas, pueden entender estos fenómenos y iniciar una conversación, un diálogo público sobre estos fenómenos a partir del conocimiento científico y pensar en soluciones, alternativas, rutas de salida o de solución. Entonces, eso es una razón por la que importa. Y la otra razón es que muchas veces la comunidad científica y las comunidades, ¿no? Ya sea la sociedad en su conjunto o minorías o pueblos indígenas o ruralidades, ¿no? Comunidades pues, en sociedades menos citadinas y urbanas como en la que estamos, están alejadas de la ciencia, no necesariamente están cercanas a una universidad, a un centro de investigación, y entonces no solamente no pueden acercarse a ese conocimiento, sino que a veces no les parece pertinente o simplemente no lo ven como parte de sus días, de su vida cotidiana. Entonces, el periodismo de ciencia es esa profesión, ese ejercicio periodístico que puede acercar, puede reducir la brecha entre la comunidad científica y la generación del conocimiento científico y la sociedad, que desde mi punto de vista es a quien le sirve la ciencia, ¿sí? Para mí siempre es poner la ciencia al servicio de la sociedad.
Y les traje aquí una definición que para cualquier persona pues podría ser obvia, ¿no? ¿Qué es el periodismo de ciencia? Pues es esta forma de hacer periodismo que implica… me voy a poner mis lentes porque si no, no alcanzo a ver. Selecciona, procesa y transmite con determinada periodicidad informaciones de actualidad relacionadas con ciencia y tecnología, ¿sí? Dígase descubrimientos, innovaciones, hallazgos, procesos. Eso es muy importante, no solo pensar en el resultado y en lo más avanzado, sino en cómo se llega a ese resultado a un público masivo. Sin embargo, esto es como una visión bastante tradicional. A mí lo que me gusta pensar es en que el periodismo de ciencia no tiene que ser exclusivamente sobre el acto científico, sino en asegurarse de que toda historia periodística, y dígase de cualquier tema, desde pobreza hasta corrupción o desde el tráfico hasta cáncer, puede ser abordada desde una perspectiva científica. Y en ese sentido, todo lo que ocurra a nuestro alrededor, dígase problemas sociales, pueden ser cubiertos desde una perspectiva científica. Y eso me parece que es tremendamente enriquecedor y ahí se vuelve mucho más atractivo para cualquier persona que se dedique a hacer comunicación o periodismo de ciencia, ¿no? Porque finalmente no estamos enfocándonos únicamente a una cuestión de un laboratorio o de un centro de investigación para que la gente lo conozca, sino al revés. Abordamos lo que está viviendo la gente y de qué forma la ciencia atraviesa esa problemática. Entonces, ahí me parece que puede hacer mucho más. El periodismo de ciencia ya no se queda únicamente en la esfera académica, sino que puede ayudar a hacer ciudadanía. Y aquí les traigo algunas de las cuestiones que ya han dicho varios autores y autoras, de que el periodismo de ciencia puede posibilitar la participación ciudadana, ¿sí? O sea, si alguien habla de si tenemos que usar o no ciertas formas de energía, si tenemos que votar por ciertos candidatos o candidatas, la ciencia, la información científica de calidad puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones, de manera que la gente pueda intervenir activamente en una democracia a partir de esta información de calidad. Y en ese sentido, una periodista profesional debe esforzarse por poner en el interés público más allá de su propio interés, ¿sí? A mí me puede parecer muy importante que la gente sepa de no sé, el bosón de Higgs o el metabolismo, pero si eso no está al servicio de los intereses ciudadanos, creo que pierde su pertinencia social. Entonces siempre pienso en el periodismo como eso, ¿no? Una fuente de comunicación que nos puede ayudar a entender problemas y poner a la ciencia al servicio de la sociedad. Bueno, dicho eso, es importante saber que el periodismo de ciencia ya no es improvisado, ¿no? Por supuesto puede haber gente que tiene que cubrir de un momento a otro una cuestión científica sin la debida profesionalización. No, lo vimos en pandemia, ¿no? Muchos y muchas de nuestras colegas lamentablemente tuvieron que cubrir algo que pues desconocían cómo hacerlo, ¿no? Tuvieron que aprender a leer papers en ese momento, tuvieron que aprender a entrevistar a científicos y científicas en ese momento, pero ya llevamos varias décadas y yo diría que México como un país líder en el que el periodismo de ciencia ya es una profesión, la gente toma cursos, la gente se especializa de manera que estas crisis o estas problemáticas no nos agarren tan de sorpresa, ¿no? Y sepamos cómo cubrir, qué cubrir y qué decirle a la sociedad. Aquí les estoy mostrando algunas de las organizaciones que hay, no son todas de periodismo de ciencia, son más de comunicación pública de la ciencia, pero es un poco para que vean el panorama general que existe en México y en el mundo. O sea, vemos ya gente especializada en, por ejemplo, museos y centros de ciencia, ¿no? O sea, hay una asociación dedicada a eso. Hay gente especializada en talleres de ciencia, en hacer la ciencia recreativa, en llevar ferias, en llevar experimentos. Hay gente especializada en hacer investigación sobre comunicación. Hay gente especializada en la divulgación de la ciencia, que es distinta al periodismo. Y hay, como ustedes pueden ver aquí, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a quien yo estoy representando en este momento, que es justamente una asociación dedicada
a fortalecer el periodismo y del que les voy a hablar más adelante. Pero además tenemos organizaciones regionales como la red POP, la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, que congrega a personas profesionales de la comunicación de la ciencia de todos estos ámbitos, ¿no? De la divulgación, del periodismo, de los museos de ciencia y también de los talleres, para discutir, evaluar nuestra profesión, saber de qué forma podemos colaborar. E incluso existen asociaciones internacionales. PCST es la conferencia de la Red Mundial de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, que por cierto tiene congresos cada 2 años, y en 2029 será por primera vez el PCST en México. Y también tenemos la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia, de la que yo soy la secretaria, y que tendremos nuestra conferencia mundial en la próxima semana. La próxima semana nos vamos a Sudáfrica. Y también existen journals, revistas especializadas, o sea, las personas que se dedican a hacer comunicación de la ciencia también pueden investigar cómo hacer comunicación de la ciencia, y entonces redactan papers, hacen investigación para analizar de qué forma se está haciendo y cómo puede mejorarse. Entonces les estoy mostrando algunos de los journals como el JCOM, América Latina, el Public Understanding of Science, el Research for All o el Science Communication. Entonces, si alguien quiere hacer periodismo, si alguien no quiere hacer periodismo, sino que quiere investigar sobre hacer periodismo, pues está estas revistas para pues hacer ese tipo de investigación. Entonces, me voy a centrar en 3 organizaciones, una a nivel nacional, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, una a nivel regional, la REPECILAC, que está recién creada y ya tiene algunos éxitos, yo diría, y la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia. Entonces, empezamos con la Red Mexicana. La Red Mexicana, les cuento, es una asociación civil que nació en el 2016 y básicamente lo que pensamos es hacer un espacio, una congregación, una asociación en la que se pudiera pugnar por un rigor periodístico, por libertad de prensa y por mejores condiciones económicas y laborales, además de la seguridad. No es que a los periodistas de ciencia seamos los más, pues los que están en más peligro, ciertamente, pero pueden ocurrir casos y sobre todo en los medios de comunicación, dado que la ciencia no suele ser la prioridad, pues cuando hay una crisis en un medio, los primeros que salen pues son las personas que hacen ciencia, ¿no? O sea, lo que es menos importante para algunas personas, para algunos medios, o lo que es accesorio, o las buenas noticias, o el periodismo light, es ciencia. Entonces, si hay que deshacerse de algo, pues que sea ciencia. Entonces, por eso nace esta red, como para fortalecer, para que no sea un individuo luchando contra el sistema, sino que al menos tenga el respaldo, la ayuda, la fortaleza de una asociación. Les estoy mostrando también a Nelly Toche, que es nuestra actual presidenta, y Carlos Hernández Zarza, que es nuestro vicepresidente y que en enero próximo se convertirá en presidente. Nuestra forma de organizar es, votamos para vicepresidencia y esa persona se vuelve presidente 2 años después, de manera que hay un aprendizaje continuo y una colaboración, ¿no?, permanente. Ahí les estoy mostrando a las 29 personas que fundamos esta asociación en 2016 y nuestros más de 150 integrantes que ahora conforman esta asociación, y es nuestra foto de nuestro último foro hispanoamericano de periodismo científico, que además sucede en 2 días, la nueva edición, el 8º foro, y del que les voy a hablar más adelante. ¿Quiénes somos y cómo estamos conformados? Es importante decir que no necesariamente se sabe cuántas personas hacen periodismo de ciencia y que muchas veces dependemos de los censos pues, propios, ¿no?, que hacemos. Entonces, a ustedes no sé si se alcanza a ver claramente, pero bueno, sí podemos notar que estamos centralizados, o sea, la mayor parte de las personas están en la Ciudad de México. Sin embargo, ha sido una motivación permanente y un trabajo permanente el descentralizarnos, el buscar de qué forma el periodismo de ciencia puede estar representado en los estados y alimentarse por las problemáticas y las soluciones desde los estados y propiciar una movilidad de manera que
pues se haga colaboración desde diferentes regiones del país. También pueden ver que somos más mujeres, no sé si en todas las fuentes sucede esto, pero en periodismo de ciencia está muy claro que somos muchas más, bueno, 60%, más del 60% mujeres. Y también ahí pueden ver las edades, ¿no? Las edades somos muchos más personas entre los 30 y 39. Somos asociaciones, y esto pasa en toda América Latina, no es exclusivo de México, que somos mujeres millennials las que están pues conformando en su mayoría estas asociaciones y formadas en comunicación, sobre todo, y biología como segunda área, ¿no? Comunicación, biología, periodismo, química, medicina y todas las demás. Entonces, ciertamente hay una formación, de hecho no lo traje, pero tenemos gráficas de cuál es la especialización y la mayoría han tomado maestrías, incluso doctorados en comunicación pública de la ciencia, de manera que insistiría en este hecho de que es una profesión, está cada vez más profesionalizado y eso por supuesto es una muy buena noticia para nuestros países. El tener capacitaciones, capacidades en diferentes fuentes siempre es una muy buena noticia, porque nos permite cubrir de mejor forma pues los fenómenos, ¿no? En este caso científicos o relacionados con la ciencia o atravesados por la ciencia. Tenemos 4 tipos de membresías, los miembros regulares que son periodistas en activo, pero no es una asociación exclusivamente de periodistas, buscamos siempre que haya estudiantes, nos interesa mucho la gente joven porque además es la más participativa y la más entusiasta y buena parte de nuestros proyectos suceden gracias a ellos y ellas. Y también tenemos a gente que no hace periodismo, pero que le interesa trabajar por el periodismo, dígase investigadores, investigadoras, personas que hacen divulgación, personas que hacen fotografía, personas que hacen diseño gráfico y que les interesa desde su trinchera fortalecer el periodismo de ciencia. Y además, para las personas que no están en México, también tenemos una categoría de miembros correspondientes, que igual, sobre todo, son personas cuyos países no tienen asociaciones de periodistas de ciencia y que se unen a la red mexicana para colaborar desde allá. ¿Dónde trabajan los y las periodistas de ciencia? Bueno, ustedes ahí pueden ver que hay buena parte, la mayor parte de las personas tienen un empleo formal en medios de comunicación, pero no todos en medios de comunicación. O sea, hay gente que trabaja en medios públicos, en medios privados y mucha gente que trabaja en instituciones, ya sea universidades, haciendo comunicación institucional o instituciones privadas también dedicadas a la generación de contenidos y algunos en medios independientes o algunos pocos que se lanzan a hacer su medio o su empresa de manera propia, de manera independiente. Muchos son comunicadores institucionales, muchos son docentes y también hay muchas personas que ya están haciendo creación de contenido en redes sociales, viviendo de eso, y mucha gente también haciendo freelanceo. Recientemente tuvimos una reunión para hablar de los freelancers y cómo pues también el ecosistema de medios está cambiando, se están perdiendo recursos en muchos medios y entonces les están impidiendo dedicarse justamente a vender sus historias. Entonces, en eso también la red quiere hacer pues, cosas que les ayuden, ¿no? ¿Qué nos sale bien? ¿Qué nos sale bien? Estamos… ¿Perdón? Ay, perdón que no estoy viendo las preguntas. Muchas gracias a David que me está asesorando aquí. Esto es bien nuevo para mí, es súper novedoso estar haciendo estas cosas, así que voy a estar echando un ojo acá y otro ojo acá. ¿Dónde se puede acceder a esta información? ¿Es pública? No sé a cuál te refieres de toda la que he dado, Lupita. La información sobre cómo estamos conformados. Sí, hicimos recientemente, de quienes hacen periodismo de ciencia, hicimos recientemente nuestra encuesta dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, donde viene toda esta información y está, si no está ya, está prácticamente por subirse porque la queremos justo tener en el foro. Entonces, en nuestra página web, redmpc.mx, muy probablemente, ahí va a estar toda la información y vamos a estar haciendo pues difusión de algunos de los contenidos de lo que salió en este censo. ¿Qué nos sale bien? Nos salen muy bien las formaciones. Como ven ahí, no sé si se alcanza a ver todos los pósters, pero ofrecemos cursos
de periodismo de ciencia gráfico, cómo cubrir ciertos temas, cómo cubrir, por ejemplo, problemas de vialidad, cómo cubrir asuntos de suicidios, cómo cubrir asuntos de acosos sexuales en las comunidades científicas, cómo cubrir cosas desde una perspectiva científica especializada. También nos salen muy bien las mentorías. Tenemos un exitosísimo programa de mentorías que consiste básicamente en juntar a un miembro estudiante o alguien que no ha hecho publicación en medios de comunicación con un medio que ya tiene experiencia en ello, y trabajan durante 4 meses para que la persona joven pueda tener su primer reportaje publicado en medios, y han salido no solamente buenos reportajes, sino que varios de esas personas estudiantes ahora son mentoras porque ya tienen una carrera bastante exitosa en medios. Y también nos salen bien los recursos y las alianzas, la búsqueda de recursos. En este foro hispanoamericano que vamos a tener mañana, bueno, pasado mañana, tenemos más de 50 patrocinadores, aliados, ¿no?, que hemos buscado y que han creído en el proyecto precisamente porque hay una fuerza, yo diría una fuerza joven, una fuerza femenina, podría decirlo también, que se compromete con el proyecto, que se compromete con la formación, se compromete con la buena calidad de periodismo y con la ciencia, ¿no? Y por supuesto les decía, la colaboración y la descentralización. Llevamos ya 12, en este año llevamos 12 eventos en los estados, en distintos estados del país, las Baja Californias, pero también Mérida, y tendremos la próxima semana eventos en Sinaloa, también tenemos en Morelos, en Oaxaca, en montones de lugares, justamente para aprovechar la fuerza de esos estados y aprovechar el talento de nuestros miembros en esos estados y atraer a más personas, no solamente periodistas, sino ciudadanos y ciudadanas interesadas en tener mejor comunicación, mejor información científica. Y creo que lo que mejor nos sale, y a alguien le puede parecer cursi esto, pero la verdad es que lo que mejor nos sale es apapacharnos, ¿no? Estar juntas, juntos, preguntarnos de la vida, de cómo está la salud, de vernos y tomarnos una chela y poder convivir y poder pues sentirnos como en casa, ¿no? Como en una asociación que te respalda, que te ayuda, que te da fuentes, que te permite conseguir distintos nuevos empleos o nuevas formas de generar recursos. Creemos que es una asociación realmente empática y solidaria y muy generosa, yo diría. Pero no es todo positivo, por supuesto. Tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es apoyar a nuestros miembros freelance, que, como ya dije, están atravesando por muchas problemáticas respecto a la falta de recursos en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Inspirar el trabajo colaborativo en relevos, porque, como ustedes saben, en las asociaciones uno de los grandes desafíos es que mucho sucede por el trabajo voluntario de unos cuantos. Entonces, lo que sucede es que mucha gente trabaja mucho y luego se cansa y luego se termina tan agobiado que termina saliendo o dejando de hacer cierta actividad, y entonces necesitamos inspirar a nuevas generaciones o a otros miembros para que continúen con esa labor. Entonces es un trabajo de permanente inspiración. También hay una dificultad para encontrar a nuevas personas, presidentas y vicepresidentas, ¿no?, que se quieran lanzar a hacer este trabajo, que no es trivial. Mejorar el trabajo en los estados. Como les decía, ya tenemos muchas actividades, pero nos interesa mucho que los propios estados surjan proyectos, surjan actividades, y que además se hagan colaboraciones ya a nivel regional, ¿no?, en el sur, en el sudeste. Es algo que nos interesa fortalecer. Y también definir criterios éticos para la toma de decisiones. En tanto somos una asociación, nos enfrentamos a cosas que pueden ser del tipo ético, ¿no? ¿Qué pasa si una persona que quiere entrar a la red tiene alguna historia, ¿no?, algún problema de tipo ético? ¿Qué discusiones se hacen? ¿Qué formas de decisiones se pueden tomar de manera que sea una cuestión sí bondadosa y sí generosa y sí a través de la empatía, pero también ser muy rectos, ser muy éticos y siempre buscar pues el libre ejercicio de nuestra profesión, ¿no?
Entonces, bueno, ahí están nuestras redes sociales. Si les interesa a alguien unirse a esta red, tenemos una membresía, una convocatoria que saldrá en diciembre. Siempre sale en diciembre de cada año. Entonces, son bienvenidos y bienvenidas. Ya les dije que no tienen que ser periodistas de ciencia para formar parte, pero sí para pues fortalecer esta labor desde donde estén. Paso ahora a la red de periodismo y comunicación de la ciencia de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo que está sucediendo, lo que ya ha estado sucediendo, no es algo nuevo, por supuesto, es así como está la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues está la asociación en Chile, la CHIPEC, la CPC en Colombia, la Red Brasilera en Brasil, por supuesto, la RADPC, Red Argentina de Periodismo Científico, en Argentina, por supuesto, y otros lugares en donde no hay asociaciones, pero sí hay gente que hace periodismo de ciencia. Entonces, una de nuestras necesidades, una de nuestras decisiones fue: juntémonos, aprendamos a colaborar, hablamos la mayoría, con excepción de Brasil, hablamos el mismo idioma, entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos esfuerzos en conjunto? Y no es nuevo tampoco, ya tenemos bastante historia. Desde 1990 nació una red de colaboración y de periodismo científico que pues era sobre todo pues liderada por gente que no era periodista porque todavía no existía la profesión tal cual de periodistas de ciencia, pero hacía periodismo, trabajaba en medios, hacía comunicación de la ciencia. Pero yo diría que a partir de hace unos años, de la última década, se ha ido fortaleciendo esta visión regional, cómo podemos construir periodismo de ciencia desde una perspectiva mucho más latinoamericana. Y entonces tenemos ahí algunos antecedentes, ¿no? Desde 2017 las conferencias mundiales de periodistas de ciencia incluyen conversaciones y discusiones sobre periodismo de ciencia en Latinoamérica. En el 2019 ya se hizo un primer encuentro en América Latina, que fue en Bogotá. Luego pasó el COVID y lo que nos hizo fue no solamente tener un boom, la gente empezó a ver la ciencia, así como, claro, pues eso es importante, ¿no? El periodista de ciencia debería estar en los medios, el periodista de salud debería estar en los medios. Y entonces lo que hicimos fue hacer foros regionales en donde participaron las asociaciones de toda la región, justamente para discutir qué estaban haciendo, qué tipo de colaboraciones podrían surgir. Y el foro fue un detonante para hablar mucho más del periodismo de ciencia regional. En 2023 ocurrió por primera vez la Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia en América Latina, sucedió en Medellín, que también fue un detonante para que nos conociéramos más, para que nos juntáramos y trabajáramos en conjunto. Y en 2024 nuestro foro, que surge en México, se amplía, porque ya entonces empiezan a haber foros en otros lugares de forma presencial, ya convocando a sus propios ponentes, sus propios patrocinadores, sus propias actividades. Y en 2025, les decía, es nuevecita, hace algunos meses, finalmente nos juntamos, no está conformado oficialmente, pero la idea es que lo hagamos en un futuro para hablar de periodismo de ciencia en América Latina. ¿Y qué es lo que nos interesa? Hacer, por supuesto, intercambio de experiencias, aprender de lo que les sale bien a unos y de lo que le ha salido mal a otros para que no nos pase lo mismo, ¿no? Para pues reducir un poco los desafíos o los obstáculos a los que nos enfrentamos. También compartir profesores y profesoras, hacer cursos. La virtualidad nos permite eso, entonces que uno de México dé un curso en Chile y que el de Argentina esté en Bolivia, ¿no? O sea, compartir el talento creemos que es muy necesario. Visibilizar, por supuesto, el periodismo de ciencia y la comunicación de la ciencia regional. A veces en los foros o las conferencias mundiales de pronto no saben muy bien si sí existe el periodismo de ciencia en América Latina, entonces uno de nuestros objetivos es justamente decir, existe, se hace bien y se puede hacer mejor si se colabora. Y finalmente hacer colaboración periodística, hacer grandes reportajes sobre los problemas que nos atañen a toda la región. Usualmente tenemos una reunión mensual desde noviembre del 2024. Tenemos
colaboración, de manera que no todo el tiempo, no todo el trabajo recae en una persona, porque ya de por sí, pues todos trabajan de manera voluntaria para sus propias asociaciones, entonces buscamos que no se cargue el trabajo en una sola persona y ayudamos a que se difundan los eventos y las actividades de todas las regiones, de todas las asociaciones de la región, desde una perspectiva horizontal, ¿no? No queremos que sea jerárquica y que se diga que México es la bandera o que Brasil es la bandera, sino más bien que sea realmente un trabajo colaborativo regional. Y algo que sucede mucho es que no todos o todas entendemos lo mismo como periodismo o comunicación institucional o difusión o divulgación, entonces ya empezamos a hacer una discusión sobre cómo entendía cada país cada cosa y hacer una especie de glosario para ponernos de acuerdo, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de periodismo de ciencia. También hicimos una primera actualización de nuestras asociaciones de contactos, o sea, algo tan fácil y tan básico como tener el contacto del presidente o presidenta de Brasil y también de Colombia y hacer cosas en conjunto, pues eso no se tenía, ahora lo tenemos. Y también esta primera lista de gente que hace periodismo de ciencia en la región. Otra vez, se dice fácil, pero en realidad no existía o no se tenía tan accesible. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, continuar con esas acciones, sumar a miembros de más países. La idea es que se vuelva realmente regional y que no por no tener una asociación de periodistas de ciencia en tu país, pues no puedas participar y colaborar y hacer trabajo en conjunto. Y por supuesto sumar acciones internacionales, ¿no? O sea, hacer proyectos que nos ayuden a visibilizar el trabajo en red, el trabajo periodístico regional y generar trabajos de colaboración. Ese es nuestro nuevecito correo electrónico que lo acabamos de estrenar hace unas semanas. Y otra cosa regional que es muy importante mencionar es lo que está sucediendo en estos momentos. O sea, el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico es el primer evento realmente regional, ¿no? Que surge en México, pero que en realidad ya está cruzando fronteras de una forma espectacular. Les decía, ya tenemos 12 foros en el país, pero además sucedió en Argentina hace 2 semanas, sucedió en 2 ciudades en Chile, sucedió en Ecuador, sucedió en El Salvador, va a suceder en Perú la próxima semana y también acaba de suceder en Venezuela, un país también en donde se enfrentan con muchos desafíos y que las conversaciones de periodismo de ciencia están ocurriendo. Ahí les muestro algunas de las actividades, pueden ver ahí El Salvador, Ecuador, Chile, las dos ciudades, ocurrió en Santiago y también en Concepción, porque también nos importa mucho que se descentralice, que no sea solamente en las capitales, sino también en las ciudades fuera de ellas. Y también nuestro foro en Córdoba, ¿no? En todas ellas se discute periodismo de ciencia desde las necesidades locales, cuáles son las problemáticas que está atravesando cada país y de qué forma el periodismo de ciencia puede abordarlas y fortalecer una mejor comunicación de la ciencia. Y cierro con la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia. Esta es una federación que aglutina a decenas de asociaciones y miles de periodistas de ciencia. Y es importante esto porque pues siempre saber que en el mundo, ¿no? Que en África, en Asia, en Europa existen las mismas actividades, ¿no? O sea, hay personas haciendo periodismo de ciencia, hay personas intentando vender historias a medios de comunicación, hay personas que son echados de los medios porque te dedicas a ciencia y entonces tu actividad es superflua. Es decir, nos fortalece mundialmente el tener una asociación de respaldo y entonces la red mexicana pertenece a la Federación Mundial. Como les decía, reúne a más de 70 asociaciones de periodistas de ciencia, hay 45 organismos de redacción científica, ¿no? Gente que hace periodismo, pero también comunicación o también cosas relacionadas con la escritura de la ciencia. Por ejemplo, en Estados Unidos su asociación se llama Science Writers, escritores de ciencia. Y aglutina a más de 10,000 individuos, o sea, hay mínimamente 10,000 personas en el mundo haciendo periodismo de ciencia y es importante que estemos discutiendo y compartiendo y colaborando en estas conferencias que, como les decía,
ocurren cada 2 años y el próximo año, la próxima semana, de hecho este domingo, terminando el foro en México, nos vamos un equipo pues de 6 o 7 personas a Sudáfrica a hablar de lo que se está haciendo en México y lo que se está haciendo en América Latina. En 2 años sucederá en Inglaterra y en esta conferencia se decide dónde ocurrirá la conferencia del 2029. Entonces, bueno, concluyo con que desde mi perspectiva y desde todo el trabajo que hemos hecho desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, creemos, confiamos, estamos muy convencidos de que el trabajo colaborativo, el trabajo de generoso que da la gente para fortalecer esta profesión vale la pena, tiene éxito, tiene actividades concretas que se convierten en buenas noticias y buenas cosas que le suceden a los periodistas y las periodistas que no sucederían si se trabajara en solitario. Entonces quiero pensar que estamos construyendo una profesión, construyendo cada vez más fortaleza dentro de nuestra profesión y digamos, disminuyendo el tipo de obstáculos que en mi generación o que generaciones anteriores tuvieron que enfrentar solos o solas. Entonces, bueno, con eso quiero cerrar. Ahí están mis redes sociales, en X, que ya sé que nadie lo usa, pero pues siempre lo pongo ahí porque yo lo sigo usando. Y en Instagram, lola.cometa, me pueden seguir sin ningún problema. Y bueno, pues les agradezco mucho la escucha, la paciencia y espero que en algún momento, si a alguien le parece atractivo la comunicación de la ciencia o el periodismo de ciencia, pues se acerquen a la red para hacer proyectos y para pensar esta profesión en conjunto. Muchas gracias. Bueno, y tenemos preguntas. Voy a dejar aquí mis redes sociales. ¿Qué áreas de oportunidad tiene México respecto a otros países de América Latina en materia de periodismo de ciencia? Pues yo diría que el periodismo de ciencia en México está a la vanguardia, o sea, está en buena medida liderando las conversaciones, y esto lo sé porque pues trabajamos con otros países, ¿no? Haciendo foros, por ejemplo, y entonces muchas de las conversaciones que ya se superaron en México, que hace mucho que ya no se discuten, están discutiéndose en otros países. Entonces, en ese sentido, nos hace pensar que pues México ya está avanzando, ya ha avanzado bastante en muchas de las discusiones y tenemos una fuerza en la región, ¿no? Creo que nos ayuda el hecho de que, pues hay que decirlo, la generosidad, el no trabajar únicamente por el aspecto económico, el que realmente haya un compromiso para fortalecer las asociaciones, eso no sucede en otros países, yo diría, ¿no? También creo que nuestra cercanía con Estados Unidos ayuda en el sentido de buscar recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestro foro ya es el tercer año consecutivo que tenemos como patrocinador estrella a Eureka Alert, una plataforma que tiene su fundación y que nos ha dado recursos pues significativos para nuestros eventos. Eso quizás sería, y además viene gente de Eureka Alert a nuestros eventos, entonces quizás esa cercanía tanto en lo geográfico como en la forma de pensar el periodismo también es una ventaja para México. Y también otra cosa me parece que es la heterogeneidad en el sentido de tener tantos problemas, pero también tantas soluciones, tantas formas de pensar la ciencia en el territorio, el hablar de pueblos indígenas, el hablar de pueblos comunitarios, de conocimiento ciudadano, de incluso conocimiento ancestral. Creo que nos da mucho, nos enriquece mucho como país, y precisamente por eso es que pensamos que este foro se dedicara a pensar la ciencia o el periodismo de ciencia en diálogo con otros saberes, ¿no? Creo que hay gente que le ha pensado muchísimo a cómo incluir otro tipo de conocimientos en la esfera de la comunicación de la ciencia, y creo que lo podemos aprovechar, lo sabemos aprovechar desde la generosidad del conocimiento, ¿no? De compartir el conocimiento. Entonces, yo diría que eso nos fortalece bastante como país para el periodismo y la comunicación de la ciencia. ¿Qué áreas de oportunidad? Y respecto a otras partes del mundo, ¿por qué crees que en escuelas de periodismo los alumnos prefieren dedicarse a otras fuentes como deportes?
Ay, buena pregunta, no lo sé. Pues mira, yo creo que tiene que ver con que ven mucho más deportes que ciencia en general en sus vidas, en sus medios, en sus escuelas, ¿no? O sea, está mucho más presente eso como parte de la vida pública, ¿no? Es mucho más fácil irte a un partido de fútbol que pensar en en ir a una feria de ciencias o un museo de ciencias, o sea, es mucho más común, accesible, visible, este, fácil probablemente, ¿no? De entender y de hablar y de tener un diálogo público respecto a eso, ¿no? Pero también creo que no es por falta de sensibilidad, o sea, si tú eh, le cuentas a las personas por qué suceden las cosas, ¿no? Y le explicas por qué. Ahorita venía en el Uber hacia acá y me decía el conductor, oiga, ¿y sí será que COVID fue inventado y fue creado en un laboratorio de China? Y ya yo le explicaba, no, pues eso sería mucho más fácil en vez de ponernos a pensar todos los problemas de deforestación y todos los problemas de zoonosis y cómo las especies están yéndose a otros lugares y entonces la interacción entre sus virus y sus microorganismos. O sea, toda esa conversación que creo que la gente tiene curiosidad genuina y cuando se le explica, se le comparte el conocimiento, no desde una jerarquía, no desde te voy a dar el conocimiento, sino más bien te escucho, qué sabes tú, qué has escuchado y entonces hacemos un diálogo, me parece que ahí surge justamente el interés, ¿no? Por saber más de por qué funcionan las cosas como funcionan o por qué ocurren los problemas como ocurren. Entonces, si bien otras cosas están más cercanas a nuestro día a día, creo que una buena comunicación, unos buenos contenidos pueden generar este interés. Entonces yo lo veo muy optimistamente, yo creo que conforme pase el tiempo y sobre todo jóvenes aprovechando redes sociales, aprovechando las nuevas tecnologías, que yo sé que es parte importantísima de esta maestría, se puede acercar esta información especializada, compleja, aparentemente alejada de la gente, a la gente. Y no nada más porque les parezca interesante, sino porque gracias a eso podrían tomar decisiones. Entonces, en la medida en que haya cada vez más gente con ese compromiso, me parece que podemos dejar de pensar que únicamente existe periodismo de deportes o únicamente existe periodismo de política, ¿no? Sino que todo el periodismo, todo lo que se cubre periodísticamente puede ser abordado desde una perspectiva científica. Entonces, bueno, creo que lo quiero ver positivo, lo quiero ver positivo. Hay censura de algunos temas de ciencias por parte de científicos o instituciones. Pues mira, no sé si censura, yo más bien diría que estamos muy poco acostumbrados a ver temas en los medios que tienen que ver con conflictos de interés, con problemas de acoso sexual, acoso laboral en las comunidades científicas o incluso asuntos como pues la poca crítica que hay dentro de las comunidades científicas sobre ver a los papers, ¿no? A los artículos científicos como la única forma en la que se puede compartir el conocimiento, o problemas que tienen que ver con que los estudiantes son los que hacen mucho del trabajo y entonces los científicos, los investigadores líderes de los grupos son los que firman los papers, o que las mujeres científicas sean poco representadas. O sea, esas discusiones que están dentro de las comunidades científicas no suelen aparecer en los medios de comunicación, ¿no? Estamos poco acostumbrados como periodistas a saber que la comunidad científica es también una fuente de información y una fuente de problemas. O sea, están sucediendo todo el tiempo, están atravesados siempre por intereses económicos, intereses políticos, intereses personales, intereses culturales, ¿no? Entonces, cuestiones de presupuesto, por qué se destina presupuesto para ciertas ciencias o para ciertas áreas de investigación y para otras no. Entonces, creo que tanto los periodistas no estamos acostumbrados a cubrir esas historias, como las mismas comunidades no están acostumbradas a ser, digamos, vistas desde ese lado mucho menos romántico de la ciencia, ¿no? O sea, es más como cuenta mi investigación, cuenta mi descubrimiento, pero no te metas en quién me dio dinero para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que hay un terreno fértil ahí para que desde el periodismo también se cubran esas cuestiones que no necesariamente son
malas, ¿no? No es hablar mal de la ciencia, sino es mostrar una forma mucho más integral, una forma más transparente y más honesta de cómo se genera el conocimiento científico en nuestro país y en el mundo. Entonces creo que es algo que me gusta mucho hacer notar dentro de las comunidades de estudiantes y periodistas, porque no es todo tiene que ser porrista, de hecho así se le llama dentro del periodismo de ciencia, el periodista porrista es el que aplaude a la ciencia y dice, miren qué fantástica es la ciencia, pero también nos toca hacer periodismo watchdog, periodismo de perro guardián, que se encarga justamente de velar por los intereses de las personas y que a veces pueden haber este tipo de problemas dentro de las comunidades científicas y de las instituciones científicas. Entonces, eso es lo que diría que sí, no es censura, pero sí creo que nos falta. Y bueno, creo que estamos ya terminando. No sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. No sé cómo, no, ahí ya contesté todas, ¿no? Las que estaban. Bueno, entonces yo quiero aprovechar para hacerles una invitación para nuestro foro hispanoamericano de periodismo científico. Les decía que va a ocurrir este jueves, viernes y sábado. El día más importante es el sábado en el Centro Cultural España y el viernes tenemos 6 talleres. Tenemos Sonidos de la Ciencia, cómo convertir un paper en un guión para radio o para podcast. Tenemos Mapeando Desigualdades, cómo utilizar herramientas de mapeo y de geolocalización para contar historias de desigualdades. Cómo comunicar riesgos, qué tipo de cosas se comunican en los medios de comunicación que no están del todo apegados a lo que pasa realmente, porque hay una mala comunicación de riesgos, desde los porcentajes hasta cuestiones numéricas y de matemáticas que no nos enseñan como periodistas y que ahí tendremos un taller para ejercitarlo. Tendremos talleres sobre territorios, cómo cubrir territorios, qué hacer cuando vas a cubrir historias en comunidades alejadas y en qué fijarte y cómo cuidar también a tus fuentes. Y también, finalmente, cómo contar ciencia en televisión en menos de 1 minuto. Entonces, todos esos talleres los tendremos el viernes. Y el foro, pues un foro dedicado a pensar la ciencia en diálogo con otros saberes. Y vamos a terminar con un speed pitching para podcast. Las personas pueden ir a proponer historias y tendrán como premio asesorías gratuitas por parte de varios productores como Sonoro, Podcastera y varios más. Y además anunciaremos el Premio Nacional de Periodismo Científico, que ya tenemos 3 finalistas y ahí se va a anunciar a la persona ganadora. Entonces es un foro de verdad para compartir, para aprender, para dialogar, para pensar en cómo podemos fortalecer el periodismo, no necesariamente de ciencia, sino hacer buen periodismo para que nuestros ciudadanos y ciudadanas estén mejor informados para su toma de decisiones. Entonces es una convocatoria abierta para invitarles y pueden checar todos los detalles en forohpc.mx. forohpc.mx. Les esperamos y bueno, pues agradezco muchísimo, agradezco a Guadalupe Gutiérrez por esta invitación, agradezco a la Maestría de Comunicación Periodística en Nuevas Tecnologías, agradezco a David. ¿Cómo se accede? Justamente, Georgina, ahí Guadalupe te acaba de poner la liga, forohpc.mx. Cuando le das clic, ahí puedes irte a la parte de programas donde está la Ciudad de México, ahí ves el programa completo y hay un botoncito de Boletia donde puedes acceder a la parte de boletos. Entonces, todavía hay boletos, pueden escribir a forohpc@gmail.com si es que ya no encuentran boletos, estamos ya cerrando porque estamos a punto de empezar el foro, entonces si les interesa pueden escribir un mail y les abrimos ahí algunos lugares para ustedes. Entonces, bueno, les agradezco mucho, Guadalupe Gutiérrez, muchas gracias por esta invitación, a la maestría, a las personas que nos acompañaron en el Zoom, a los estudiantes y las estudiantes, a David, que me está acompañando aquí, y a todas las personas que nos vieron, que nos ven y nos verán en YouTube. Muchísimas gracias.